Hola a toda la comunidad de audiomentores. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de exploración profunda, donde las ideas más transformadoras de la historia cobran vida para impulsar nuestro crecimiento personal. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más influyentes de la psicología moderna, Introducción al psicoanálisis, de Sigmund Freud. Prepárense para un viaje hacia las profundidades de la mente humana, donde descubriremos que aquello que creemos conocer de nosotros mismos es apenas la superficie de un océano vasto y misterioso. Comenzar este recorrido implica, ante todo, una disposición a cuestionar nuestras certezas más arraigadas sobre la conciencia. Freud nos invita a considerar que el ser humano no es el dueño absoluto de su propia casa mental. La premisa fundamental del psicoanálisis es que los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes y que los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Para comprender el comportamiento, los sueños o incluso los errores cotidianos, debemos aceptar que existe una parte de nuestra mente que opera fuera del alcance de nuestra atención inmediata, pero que ejerce una influencia constante y poderosa en nuestras decisiones, emociones y deseos. Imagina por un momento que tu mente es un iceberg. Lo que ves por encima del agua es la conciencia, esa pequeña parte de la que te das cuenta mientras realizas tus actividades diarias. Sin embargo, bajo la superficie se encuentra el inconsciente, una masa inmensa que contiene impulsos, recuerdos reprimidos y deseos que la sociedad o nuestra propia moral nos han obligado a ocultar. Freud postula que esta división no es estática, sino que existe una tensión dinámica constante entre estas fuerzas. El psicoanálisis nace precisamente como una herramienta para tender puentes entre lo oculto y lo manifiesto, permitiéndonos entender por qué hacemos lo que hacemos, incluso cuando parece carecer de lógica. Para entrar en materia, Freud nos propone observar fenómenos que solemos considerar insignificantes: los actos fallidos. ¿Alguna vez has querido decir una palabra y has terminado pronunciando otra totalmente distinta? ¿O has olvidado el nombre de una persona cercana sin razón aparente? Solemos atribuir estos errores a la fatiga, la distracción o el simple azar. No obstante, desde la perspectiva psicoanalítica, estos pequeños fallos son ventanas directas al inconsciente. No son accidentales, son el resultado de un conflicto entre dos intenciones diferentes. Una intención consciente que desea expresarse y una intención inconsciente que intenta sabotearla o manifestarse de forma disfrazada. Al analizar un lapsus linguae, descubrimos que la palabra errónea suele tener una carga emocional o una verdad que intentábamos reprimir. Esta revelación es inspiradora porque nos enseña que nada en la mente humana es verdaderamente aleatorio. Todo tiene un sentido si estamos dispuestos a mirar con la suficiente profundidad. El estudio de estos actos fallidos nos lleva a comprender la resistencia. Nuestra mente posee mecanismos de defensa que actúan como guardianes, impidiendo que ciertos pensamientos dolorosos o inaceptables lleguen a la conciencia. Cuando olvidamos una cita importante que nos generaba ansiedad, o perdemos un objeto que nos recordaba a alguien con quien estamos en conflicto, estamos presenciando la operación de estos mecanismos. Entender esto es el primer paso para la maestría personal, pues nos permite identificar nuestras propias evasiones y enfrentar las verdades que nos detienen. La educación en el psicoanálisis no busca solo curar síntomas, sino expandir el conocimiento sobre uno mismo, brindándonos la libertad que surge de la comprensión. Tras explorar las equivocaciones de la vida cotidiana, Freud nos conduce hacia el terreno sagrado de los sueños. Para el psicoanálisis, el sueño no es una actividad cerebral sin sentido que ocurre mientras descansamos, sino que es el camino real hacia el conocimiento de lo inconsciente. Cada sueño es la realización de un deseo, aunque este deseo aparezca a menudo de forma irreconocible para el soñante. Aquí es donde la labor de interpretación se vuelve esencial. Debemos distinguir entre el contenido manifiesto del sueño, lo que recordamos al despertar, la historia narrativa a menudo caótica, y el contenido latente, que es el verdadero significado oculto tras los símbolos. El trabajo del sueño es el proceso mediante el cual los pensamientos latentes se transforman en las imágenes que vemos al dormir. Este proceso utiliza herramientas como la condensación, donde una sola imagen del sueño representa múltiples ideas o personas, y el desplazamiento, donde la carga emocional de una idea importante se transfiere a un detalle trivial para burlar la censura de nuestra mente. Al estudiar nuestros sueños con una mirada reflexiva, podemos descifrar los mensajes que nuestra psique nos envía. Es un ejercicio de introspección educativa que nos revela nuestras aspiraciones más profundas y los temores que no nos atrevemos a confesar bajo la luz del día. Freud argumenta que la censura que opera en el sueño es la misma que actúa en nuestra vida despierta, solo que al dormir se relaja un poco. Por eso los sueños suelen parecer extraños o inmorales, representan impulsos que la cultura y la educación han intentado domesticar.
Aceptar que poseemos estos deseos no nos convierte en malas personas, sino en seres humanos completos. El psicoanálisis nos enseña que el reconocimiento de nuestra naturaleza compleja es la base de la salud mental y del equilibrio emocional. Al integrar lo que antes estaba fragmentado, ganamos una integridad que nos fortalece frente a los desafíos de la existencia. En esta introducción al pensamiento freudiano, también es vital abordar la teoría de la libido. Freud utiliza este término para describir la energía de las pulsiones relacionadas con todo lo que puede comprenderse bajo el nombre de amor, no solo en un sentido estrictamente físico, sino como una fuerza creativa y de unión. Esta energía es el motor de gran parte de nuestra actividad psíquica. Sin embargo, el desarrollo de esta energía no es lineal. Freud revoluciona la comprensión del ser humano al proponer que esta pulsión está presente desde la infancia y atraviesa diversas etapas de evolución. Cada una de estas etapas deja una huella en nuestra personalidad adulta y en la forma en que nos relacionamos con los demás y con el éxito. La evolución de la psique implica aprender a gestionar nuestras necesidades biológicas primarias en el contexto de una sociedad que impone reglas y límites. Este conflicto entre el principio del placer, que busca la gratificación inmediata, y el principio de realidad, que nos obliga a posponer el placer en favor de la seguridad y la convivencia, es el origen de la cultura misma, pero también de muchas de nuestras frustraciones. El psicoanálisis nos propone un camino intermedio, no la represión ciega que genera neurosis, sino la sublimación. La sublimación es la capacidad de dirigir esas energías instintivas hacia fines socialmente productivos, creativos y elevados, como el arte, la ciencia o el liderazgo. A medida que profundizamos en la estructura de la mente, encontramos que el psicoanálisis no es solo una teoría sobre la enfermedad, sino una filosofía de vida que nos empuja a la honestidad radical. Nos enseña que para ser líderes de nuestra propia vida, primero debemos ser investigadores de nuestra propia historia. Las experiencias de la infancia, las relaciones con nuestras figuras de autoridad y los traumas olvidados no se han ido, viven en el presente a través de nuestras reacciones automáticas y nuestros patrones de conducta repetitivos. Identificar estos patrones es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, lo que nos hacía tropezar se vuelve visible y podemos elegir un camino diferente. Es importante destacar la importancia de la palabra en este proceso. Freud llamó a su método la cura por el habla. El simple acto de poner en palabras lo que sentimos, de narrar nuestra historia sin juicios, tiene un efecto transformador. Al hablar, las ideas inconscientes comienzan a perder su poder aterrador y se integran en nuestra narrativa consciente. Este es un principio poderoso para cualquiera que busque la superación personal. La claridad mental comienza con la expresión honesta de nuestra realidad interna. En el marco de esta introducción, entendemos que el analista no es un juez, sino un espejo y un guía que ayuda al individuo a descubrir sus propias verdades. El psicoanálisis también nos advierte sobre la resistencia al cambio. A menudo, aunque suframos por ciertos hábitos, hay una parte de nosotros que se aferra a ellos porque son conocidos o porque cumplen una función protectora inconsciente. Romper estas resistencias requiere valentía y una voluntad firme de crecimiento. La educación que Freud nos ofrece es una invitación a la madurez psicológica, donde dejamos de culpar a las circunstancias externas o a los demás por nuestro malestar y comenzamos a asumir la responsabilidad de nuestro mundo interno. Esta toma de responsabilidades, paradójicamente, el acto más liberador que un ser humano puede realizar. Al final de este primer bloque de ideas, debemos quedarnos con la noción de que la mente es un territorio vibrante y lleno de potencial, pero que requiere un mapa para ser navegado con éxito. Freud nos entrega ese mapa a través del análisis de los sueños, los actos fallidos y la comprensión de nuestras pulsiones. Nos recuerda que somos mucho más de lo que creemos ser y que el autoconocimiento es la moneda de mayor valor en el mercado de la vida. Con cada concepto que desglosamos, nos alejamos de la ignorancia de nosotros mismos y nos acercamos a una vida dirigida por la intención y no por el azar del inconsciente. La profundidad de estos conceptos nos obliga a detenernos y reflexionar sobre cómo se aplican a nuestra propia experiencia. ¿Qué mensajes nos están enviando nuestros propios sueños? ¿Qué revelan nuestros olvidos sobre nuestras verdaderas prioridades? El psicoanálisis no es una ciencia estática, sino una práctica viva que se renueva cada vez que un individuo se atreve a mirar hacia adentro con sinceridad y curiosidad. Este es solo el comienzo de un entendimiento que cambiará la forma en que percibes cada pensamiento y cada emoción que cruza por tu mente. Continuando con esta exploración profunda, debemos adentrarnos en uno de los pilares más controvertidos y fascinantes de la obra de Freud, la teoría de las pulsiones y su relación con la estructura de la personalidad. Para comprender el psicoanálisis, es fundamental entender que nuestro aparato psíquico está en un estado de movimiento perpetuo,
impulsado por fuerzas biológicas que buscan representación mental. Freud identifica que estas pulsiones no son simples instintos animales con una respuesta fija, sino energías maleables que pueden cambiar de objeto y de fin. La flexibilidad de la pulsión es, precisamente, lo que permite que el ser humano sea capaz de las más grandes obras de civilización, pero también lo que lo hace vulnerable al conflicto interno cuando esas energías no encuentran una salida saludable. El concepto de represión juega aquí un papel protagónico. No todo lo que deseamos o sentimos puede ser aceptado por nuestra conciencia o por el entorno social en el que vivimos. La represión es el proceso mediante el cual el yo rechaza ideas o impulsos que le resultan intolerables, enviándolos al sótano del inconsciente. Sin embargo, Freud nos advierte con una agudeza magistral que lo reprimido nunca se queda quieto, siempre busca el camino de regreso. Lo reprimido retorna disfrazado de síntomas, de ansiedades inexplicables o de comportamientos compulsivos. Aprender a reconocer el retorno de lo reprimido es esencial para cualquier proceso de transformación personal, pues nos permite entender que el síntoma no es el enemigo, sino un mensajero que indica que algo en nuestra vida anímica necesita ser escuchado y resuelto. Para profundizar en la arquitectura de la mente, Freud introduce la distinción entre el ello, el yo y el superyo. Aunque estos términos se volvieron populares más tarde, en sus lecciones introductorias ya se vislumbra la lucha entre estas instancias. El ello es la reserva de todas nuestras pulsiones e impulsos más primitivos. Opera bajo el principio del placer y no conoce la lógica, el tiempo o la moral. Es el motor energético de nuestra psique. Por otro lado, el superyo representa la internalización de las normas sociales, los valores morales y los ideales que recibimos de nuestros padres y de la cultura. Es la voz de la conciencia moral que nos juzga y nos impulsa a la perfección, a menudo de una manera implacable y punitiva. En medio de estos dos gigantes se encuentra el yo, que tiene la difícil tarea de mediar entre los impulsos ciegos del ello, las exigencias severas del superyo y las limitaciones de la realidad exterior. Esta lucha tripartita es constante. Un yo fuerte es aquel capaz de negociar con éxito estas demandas contrapuestas, permitiendo que la persona satisfaga sus necesidades sin entrar en conflicto destructivo con la sociedad ni hundirse en la culpa. El psicoanálisis, por tanto, tiene como objetivo fortalecer el yo, expandir su dominio sobre el ello y suavizar la rigidez del superyo. Como dice una de las frases más célebres de Freud, donde estaba el ello, debe adviniendo el yo. Esto no significa eliminar nuestras pasiones, sino traer la luz de la conciencia a nuestros impulsos para que podamos gobernarlos en lugar de ser gobernados por ellos. Es una invitación al liderazgo interior, a convertirnos en los directores de nuestra propia orquesta psíquica. Un aspecto crucial que Freud detalla con gran esmero es la teoría de la transferencia. En el contexto de la terapia, el paciente comienza a proyectar en el analista sentimientos, deseos y temores que originalmente estaban dirigidos a figuras importantes de su infancia, generalmente los padres. Este fenómeno no es exclusivo del consultorio. Ocurre constantemente en nuestras vidas diarias. Transferimos nuestras expectativas y heridas del pasado a nuestras parejas, jefes y amigos. Reconocer la transferencia es un acto de revelación educativa asombroso, porque nos damos cuenta de que muchas veces no estamos reaccionando a la persona que tenemos enfrente, sino a un fantasma de nuestro pasado. Al hacer consciente esta dinámica, rompemos el ciclo de repetición y ganamos la libertad de ver a los demás tal como son, no como proyecciones de nuestras necesidades insatisfechas. Freud también nos habla de la importancia de la infancia en la formación de la neurosis. Para él, las experiencias de los primeros años no son solo recuerdos, sino que forman la estructura misma sobre la que se asienta nuestra vida adulta. La relación con los padres y la forma en que se resolvieron los primeros conflictos afectivos determina nuestra capacidad para amar y para trabajar. El famoso complejo de Edipo, por ejemplo, no debe entenderse de forma literal o grotesca, sino como la etapa en la que el niño aprende a navegar los deseos, la rivalidad, finalmente, la aceptación de la ley y los límites. Superar estas etapas con éxito significa desarrollar la capacidad de reconocer que no somos el centro del universo y que existen otros con sus propios derechos y deseos. La educación psicoanalítica nos lleva a mirar la sexualidad no desde una perspectiva puramente biológica, sino como una dimensión que impregna toda la vida psíquica. Freud amplía el concepto de sexualidad para incluir toda búsqueda de placer orgánico y afectivo. Nos explica que el desarrollo psicosexual pasa por diferentes fases, oral, anal y fálica, y que fijaciones en cualquiera de estas etapas pueden influir en el carácter adulto. Por ejemplo, una fijación en la etapa anal puede manifestarse más tarde como una obsesión por el control, el orden y la limpieza, o por el contrario, en un desorden extremo.
Estas explicaciones nos brindan una comprensión más compasiva de la diversidad del carácter humano, recordándonos que cada rasgo de personalidad tiene una historia y una razón de ser en el desarrollo del individuo. Otro punto fundamental es la angustia. Freud distingue entre la angustia ante un peligro real y la angustia neurótica, que nace de una amenaza interna. El miedo a que nuestros propios impulsos se desborden y nos metan en problemas con el superior o con el mundo exterior. La angustia funciona como una señal de alarma para el yo, indicándole que debe poner en marcha mecanismos de defensa. Algunos de estos mecanismos, además de la represión, incluyen la proyección, atribuir a otros nuestros propios sentimientos inaceptables, la formación reactiva, actuar de forma opuesta a lo que realmente sentimos para ocultarlo, y la negación. Si bien estos mecanismos nos protegen del dolor a corto plazo, si se vuelven rígidos, nos impiden vivir con autenticidad. El psicoanálisis nos invita a desmantelar estas defensas innecesarias para enfrentar la realidad con integridad. Hablemos ahora de la resistencia al tratamiento y al cambio. Freud observó que, curiosamente, los seres humanos oponemos una resistencia feroz a curarnos de aquello que nos hace sufrir. Esto se debe a que el síntoma, por doloroso que sea, ofrece una ganancia secundaria, una forma de satisfacción sustitutiva o una manera de evitar un conflicto aún más aterrador. Entender esta paradoja es vital para el crecimiento personal. A veces, nos quejamos de nuestras circunstancias, pero, inconscientemente, nos sentimos cómodos en nuestra infelicidad porque es lo que conocemos. El camino hacia la excelencia requiere la valentía de abandonar esas comodidades neuróticas y aventurarse en el terreno de lo nuevo. La labor de Freud es inspiradora porque nos da las herramientas para identificar este autosabotaje y superarlo mediante el análisis y la toma de conciencia. En esta etapa de su introducción, Freud también reflexiona sobre la relación entre el psicoanálisis y la medicina tradicional. Él insiste en que el psicoanálisis no es solo una rama de la psiquiatría, sino una disciplina independiente que se ocupa del alma y de la vida subjetiva. Mientras que la medicina busca a menudo la causa orgánica de un malestar, el psicoanálisis busca el sentido. ¿Qué intenta decirnos este síntoma? ¿Qué conflicto emocional está tratando de resolver este cuerpo a través del dolor o del cansancio? Esta visión holística es sumamente moderna y resuena con la búsqueda actual de bienestar integral. Nos enseña que el cuerpo y la mente hablan el mismo lenguaje y que no podemos sanar uno sin atender al otro. La narrativa de Freud es, en esencia, una épica del descubrimiento. Nos presenta al ser humano como un explorador de su propio abismo. A través de la interpretación de los sueños, que él llama el trabajo del sueño, vemos cómo nuestra mente utiliza un lenguaje simbólico para procesar lo que no podemos manejar conscientemente. Los símbolos en los sueños no son arbitrarios. A menudo se basan en analogías, metáforas y alusiones culturales o personales. Aprender a leer este lenguaje es como aprender un idioma nuevo que nos permite comunicarnos con nuestra esencia más profunda. Esta comunicación interna es la base de la intuición y de la creatividad. A medida que avanzamos, queda claro que el psicoanálisis es una teoría de la complejidad. Freud rechaza las explicaciones simplistas del comportamiento humano. Entiende que estamos compuestos de capas de significados y que cada acto es sobredeterminado, es decir, tiene múltiples causas que convergen en un solo punto. Esta perspectiva nos invita a la paciencia y a la humildad. No podemos arreglarnos de la noche a la mañana con una frase motivacional. El cambio real requiere un trabajo sostenido de excavación y reconstrucción. Sin embargo, este esfuerzo es el más recompensado, pues nos conduce a una vida de mayor autenticidad y propósito. En este bloque hemos transitado desde los mecanismos de defensa y la estructura de la personalidad hasta la importancia de la infancia y la dinámica de la transferencia. Cada uno de estos conceptos es un peldaño en la escalera hacia una mayor autoconciencia. El pensamiento de Freud, lejos de ser algo del pasado, sigue siendo una brújula poderosa para entender las tensiones de la vida moderna, donde el exceso de exigencias externas a menudo nos desconecta de nuestra verdad interna. Al reconectar con nuestro inconsciente, recuperamos una parte vital de nuestra humanidad y abrimos la puerta a una existencia más plena y consciente. La invitación sigue en pie. No temas a lo que habita en las sombras de tu mente, pues en esas sombras también se encuentran las semillas de tu mayor fortaleza. Continuando con este viaje hacia la profundidad de nuestra psique, es momento de abordar un tema que Freud consideraba fundamental para comprender por qué, a pesar de nuestros mejores deseos conscientes, a veces parecemos destinados a repetir los mismos errores: la compulsión de repetición. Este fenómeno es una de las observaciones más agudas del psicoanálisis. Se refiere a esa tendencia misteriosa y a menudo dolorosa de recrear situaciones traumáticas o insatisfactorias del pasado en nuestro presente. ¿Alguna vez has sentido que siempre atraes al mismo tipo de personas problemáticas o que tus proyectos fracasan exactamente en el mismo punto?
Freud nos explica que esto no es mala suerte ni el destino, es el inconsciente intentando procesar algo que no fue resuelto en su momento. Al repetir la situación, la mente busca una oportunidad para dominar ese antiguo dolor, aunque paradójicamente esto nos cause un sufrimiento renovado. Para la comunidad de audiomentores, entender la compulsión de repetición es una herramienta de empoderamiento masiva. Nos permite dejar de vernos como víctimas de las circunstancias y empezar a vernos como protagonistas de una narrativa que podemos cambiar. El psicoanálisis propone que la única forma de romper estos ciclos es a través del recuerdo y la elaboración. En lugar de actuar el impulso de forma automática, debemos detenernos a recordar el origen de ese patrón. Al traer el recuerdo a la luz de la conciencia y cargarlo de un nuevo significado, le quitamos al pasado su poder de dictar nuestro futuro. Es un proceso de desaprendizaje profundo que nos libera de las cadenas invisibles de nuestra propia historia. Este análisis nos lleva inevitablemente a la noción de la novela familiar. Freud observa que todos construimos una narrativa interna sobre nuestros orígenes y nuestra posición dentro del sistema familiar. Estas historias que nos contamos, quién era el hijo preferido, quién era el rebelde, qué expectativas tenían nuestros padres sobre nosotros, actúan como un guión que seguimos sin darnos cuenta. El psicoanálisis nos invita a revisar esa novela familiar con ojos críticos y compasivos. Al desmitificar las figuras de autoridad de nuestra infancia y entenderlas como seres humanos con sus propios conflictos e inconscientes, nos otorgamos el permiso de escribir nuestro propio capítulo, independiente de los mandatos heredados. Es el paso definitivo hacia la madurez y la verdadera independencia emocional. Otro pilar educativo que Freud desarrolla con gran detalle es la distinción entre narcisismo y el amor objetal. Originalmente, todos comenzamos la vida en un estado de narcisismo primario, donde toda nuestra energía psíquica está centrada en nosotros mismos. A medida que crecemos, aprendemos a dirigir parte de esa energía, la libido, hacia los demás, hacia objetos externos. Sin embargo, Freud advierte sobre los peligros de que esta energía se retire de nuevo hacia el yo de forma excesiva, lo que da lugar a narcisismo secundario. Una persona atrapada en su propio narcisismo es incapaz de amar de verdad, pues solo busca en el otro un reflejo de sí misma o una fuente de validación constante. El equilibrio entre el amor propio y la capacidad de valorar al otro en su alteridad es la base de una salud anímica sólida y de relaciones interpersonales gratificantes. En este sentido, Freud también profundiza en el sentimiento de culpa, una fuerza que puede ser tanto constructiva como devastadora. El psicoanálisis revela que gran parte de nuestra culpa es inconsciente y nace de la severidad del superyo. A veces, nos castigamos a través del fracaso o del autosabotaje porque, a un nivel profundo, sentimos que no merecemos el éxito o la felicidad debido a deseos que nuestra moral interna considera inaceptables. Esta conciencia moral puede ser una tirana silenciosa. La labor del crecimiento personal consiste en transformar esa culpa paralizante en una responsabilidad ética consciente. En lugar de vivir con miedo al castigo del superyo, buscamos vivir en alineación con valores elegidos racionalmente, lo que nos otorga una paz interior mucho más estable. Hablemos ahora de la relación entre el psicoanálisis y la cultura. Freud argumenta que la civilización tiene un precio, la renuncia a parte de nuestras satisfacciones pulsionales. Para vivir en sociedad, debemos controlar nuestra agresividad y regular nuestros deseos. Este malestar en la cultura, como lo llamaría más tarde, es una fuente constante de tensión para el individuo. Sin embargo, el psicoanálisis no propone una rebelión caótica contra las normas, sino una comprensión de este sacrificio. Al entender que el malestar es parte de la condición humana, podemos dejar de buscar una felicidad utópica y libre de conflictos para enfocarnos en una satisfacción posible y realista. La sabiduría freudiana nos enseña a navegar la tensión entre nuestra naturaleza instintiva y nuestras aspiraciones culturales con elegancia y equilibrio. Un concepto que suele malinterpretarse pero que es esencial para la transformación es la envidia del pene y el complejo de castración. Más allá de su terminología biológica de la época, estos conceptos hablan de la experiencia humana universal de la falta y el límite. Todos debemos enfrentar el hecho de que no lo tenemos todo y no lo somos todo. El reconocimiento de nuestra propia castración simbólica es, en realidad, el motor del deseo. Porque nos falta algo, salimos al mundo a buscar, a crear, a aprender y a conectar. Aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestras limitaciones no es un signo de debilidad, sino la condición necesaria para el crecimiento. Quien cree que no le falta nada, se estanca. Quien reconoce su falta, se pone en movimiento. Dentro de este marco educativo, es vital mencionar la importancia de la técnica de la asociación libre.
Freud abandonó la hipnosis porque se dio cuenta de que los resultados eran temporales y no involucraban la voluntad consciente del paciente. En su lugar, propuso que el individuo dijera todo lo que le viniera a la mente, sin filtro, sin juzgar si era importante, tonto o vergonzoso. Esta regla de oro del psicoanálisis es un ejercicio de libertad absoluta. Al suspender el juicio crítico, permitimos que las conexiones ocultas del inconsciente emerjan a la superficie. Para nosotros, esto se traduce en la práctica de la reflexión sin prejuicios. Cuando nos permitimos explorar nuestros pensamientos más extraños, a menudo encontramos las claves de nuestra creatividad y de nuestras soluciones más innovadoras. Freud también nos habla de los sueños punitivos, aquellos que en lugar de parecer la realización de un deseo, nos generan angustia o nos presentan situaciones desagradables. Explica que estos sueños son la realización del deseo, pero del superyo. Es una parte de nosotros que encuentra satisfacción en reprendernos. Esta complejidad nos muestra que la mente no es una unidad, sino un campo de batalla de intereses diversos. Comprender que tenemos múltiples voces internas nos ayuda a no identificarnos ciegamente con un solo pensamiento o emoción. No somos nuestra angustia, ni somos nuestra culpa, somos el espacio donde todas esas fuerzas interactúan. La profundidad de la obra de Freud reside en su capacidad para encontrar lo universal en lo particular. Al estudiar los casos de histeria o de obsesión, descubrió mecanismos que operan en todos nosotros. La diferencia entre lo que llamamos normalidad y neurosis es solo una cuestión de grado. Todos tenemos mecanismos de defensa, todos soñamos, todos tenemos actos fallidos. Esta perspectiva democratiza la salud mental y elimina el estigma. Todos estamos en el mismo barco, tratando de entender la complejidad de nuestra existencia. El psicoanálisis es, en última instancia, un humanismo que nos invita a la comprensión mutua y a la tolerancia, empezando por nosotros mismos. A medida que avanzamos en este tercer bloque, la imagen del ser humano que emerge es la de un ser profundamente dinámico. No somos estatuas de piedra definidas por nuestro pasado, sino procesos vivos en constante renegociación. La introducción al psicoanálisis nos proporciona el lenguaje para nombrar lo que antes era innombrable y la luz para ver lo que antes era invisible. Al apropiarnos de nuestra historia, de nuestras pulsiones y de nuestros sueños, dejamos de ser esclavos de lo desconocido para convertirnos en arquitectos de nuestro destino. Esta es la esencia de la invitación de Freud. Una vida examinada es una vida que vale la pena vivir, y el conocimiento de uno mismo es el recurso más poderoso para enfrentar las incertidumbres del mundo externo. Continuando con esta inmersión en las profundidades del pensamiento freudiano, es imperativo explorar cómo el psicoanálisis redefine nuestra relación con la verdad y la realidad. Freud nos plantea que la realidad psíquica tiene, para el individuo, tanta o más importancia que la realidad material. Esto significa que un trauma, un deseo o un temor, aunque no tengan un correlato directo en el mundo físico actual, operan con una fuerza tangible en nuestro comportamiento. Para la comunidad de audiomentores, este concepto es revolucionario. Nos enseña que el mundo exterior es a menudo un escenario donde proyectamos nuestros conflictos internos. Si logramos transformar nuestra realidad psíquica, nuestra percepción y acción en el mundo material cambiarán inevitablemente. Un tema central en este bloque es la teoría de las fijaciones y las regresiones. Freud explica que, durante nuestro desarrollo, la energía anímica o libido puede quedar estancada en ciertas etapas si éstas no fueron transitadas adecuadamente. Esto es lo que conocemos como fijación. Cuando enfrentamos una dificultad insuperable en la vida adulta, nuestra mente tiende a retroceder hacia esos puntos de fijación donde una vez encontramos seguridad o satisfacción. A esto lo llamamos regresión. Identificar hacia dónde regresamos cuando estamos bajo estrés, ya sea hacia el aislamiento, la dependencia extrema o el control obsesivo, nos da una ventaja estratégica en nuestro crecimiento personal. No es un retroceso definitivo, sino una señal de que hay una herida antigua que reclama nuestra atención para ser sanada y permitirnos avanzar de nuevo. Este análisis nos lleva a profundizar en la naturaleza de los síntomas neuróticos. Para Freud, el síntoma no es una falla del sistema, sino una solución de compromiso. El síntoma es la forma en que la mente logra dar salida a un impulso reprimido sin que el yo se sienta completamente desbordado por la culpa o el miedo. Es, en cierto sentido, una comunicación cifrada. Por ejemplo, una fobia no es simplemente un miedo irracional a un objeto. Es el desplazamiento de un miedo interno mucho más profundo hacia algo externo que podemos intentar evitar. Al comprender el lenguaje de los síntomas, dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a descifrar qué necesidades estamos ignorando. Esta visión educativa nos aleja de la autocrítica destructiva y nos acerca a una curiosidad sanadora sobre nuestra propia naturaleza.
Freud también dedica un espacio considerable a la psicología de los procesos oníricos, específicamente al concepto de la censura. Durante el día, nuestra censura moral es implacable, pero al dormir, se relaja. Sin embargo, no desaparece por completo. Es por eso que los sueños no se nos presentan de forma clara, sino distorsionada y simbólica. La interpretación de los sueños no es un diccionario de significados fijos, donde soñar con agua siempre significa lo mismo, sino un proceso artesanal donde el significado depende de las asociaciones personales del soñante. Esta es una lección poderosa sobre la individualidad. Nadie puede decirte que significa tu vida mejor que tú mismo, siempre que tengas las herramientas para explorar tu inconsciente. En este punto, es vital abordar el concepto de la ambivalencia afectiva. Freud rompe con la idea simplista de que los sentimientos son puros o unilaterales. Descubre que es perfectamente posible, y de hecho común, amar y odiar a la misma persona simultáneamente. Esta tensión es la base de muchos de nuestros conflictos vinculares. A menudo, la culpa que sentimos nace de no poder aceptar nuestra propia agresividad hacia aquellos que amamos. El psicoanálisis nos ofrece la liberación de aceptar esta complejidad. Entender que la ambivalencia es parte de la condición humana nos permite gestionar nuestras emociones con mayor madurez, evitando que el odio reprimido sabotee nuestras relaciones más valiosas. Hablemos ahora de la importancia de la observación y la deducción en el método psicoanalítico. Freud se compara a menudo con un arqueólogo o un detective. No se conforma con lo que el paciente dice en la superficie. Busca los restos, las omisiones, los silencios y las contradicciones. Esta actitud de sospecha benevolente es una gran lección para cualquier líder o emprendedor. La información más valiosa raramente está a plena vista. Aprender a leer entre líneas, a observar el lenguaje no verbal y a detectar las incoherencias en nuestro propio discurso nos permite acceder a niveles de verdad que otros pasan por alto. Es una forma de inteligencia emocional profunda que nos vuelve más agudos y empáticos. Dentro de la dinámica del tratamiento, Freud introduce el concepto de la neurosis de transferencia. A medida que el proceso avanza, el paciente recrea su neurosis original dentro de la relación con el terapeuta. Esto, lejos de ser un obstáculo, es el motor de la cura. ¿Por qué? Porque permite que el conflicto, que antes era una sombra del pasado, se convierta en una experiencia viva en el presente donde puede ser observado, analizado y modificado. En nuestra vida diaria, esto se traduce en entender que nuestras crisis actuales son laboratorios de aprendizaje. Cada conflicto que enfrentamos hoy es una oportunidad para resolver algo que quedó pendiente en nuestra historia. La vida no nos sucede, nos ofrece escenarios para nuestra propia redención psíquica. Freud también reflexiona sobre las limitaciones del conocimiento consciente. Nos advierte que la razón no es la fuerza suprema que creemos. A menudo, nuestras decisiones más importantes están dictadas por motivos de los que no tenemos la menor sospecha. Sin embargo, esto no es un llamado a fatalismo. Al contrario, es una invitación a expandir las fronteras de nuestra conciencia. El psicoanálisis busca que el yo gane terreno, no eliminando lo irracional, sino comprendiéndolo. Al dar espacio a nuestras fantasías y deseos ocultos, estos dejan de actuar como fuerzas disruptivas y se convierten en fuentes de vitalidad y propósito. Otro aspecto fundamental es el papel del dolor y el sufrimiento. Freud no busca una felicidad superficial basada en el optimismo ciego. Él reconoce que el sufrimiento es inherente a la vida, ya sea por la caducidad del cuerpo, la fuerza de la naturaleza o la complejidad de las relaciones sociales. Sin embargo, distingue entre el sufrimiento necesario y el sufrimiento neurótico. Este último es el que añadimos nosotros mismos a través de la represión y el conflicto interno. El objetivo de la introducción al psicoanálisis es ayudarnos a eliminar el sufrimiento innecesario para que tengamos la fortaleza de enfrentar el sufrimiento real con dignidad y entereza. Es una filosofía de la resiliencia basada en la verdad. A medida que nos acercamos al final de este bloque, es crucial resaltar la visión de Freud sobre la educación y la cultura como herramientas de sublimación. La energía que en la infancia era puramente instintiva se transforma, a través de la educación, en curiosidad intelectual y ambición social. No debemos ver nuestras pulsiones como algo sucio o malo, sino como el combustible crudo que, refinado, nos permite construir imperios, crear arte y servir a los demás. El psicoanálisis nos enseña a ser alquimistas de nuestra propia energía mental, transformando el plomo de nuestros impulsos básicos en el oro de los logros humanos. Esta etapa de la obra nos deja con una comprensión más rica de la arquitectura del deseo. Entendemos que somos seres de lenguaje y que nuestras palabras tienen el poder de enfermar o de sanar. La invitación de Freud es a tomar la palabra, a explorar los rincones oscuros de nuestra mente con la linterna de la razón y a no tener miedo de lo que encontremos. En el fondo de cada temor hay un deseo,
y en el fondo de cada síntoma hay una verdad esperando ser integrada. Continuaremos en el siguiente lote desgranando cómo estas ideas se consolidan en una visión completa del ser humano y su lugar en el mundo. Continuando con esta travesía por el pensamiento de Sigmund Freud, llegamos a un punto de inflexión donde debemos analizar la relación entre la psique individual y el tejido social que nos rodea. Freud nos plantea que la distinción entre la psicología individual y la psicología social no es tan tajante como parece. En el fondo, toda psicología es, desde el principio, psicología social, porque en la vida anímica del individuo, el otro cuenta siempre como modelo, como objeto, como auxiliar o como adversario. Para la comunidad de audiomentores, esta es una lección de liderazgo fundamental. No podemos comprendernos de forma aislada, sino a través de los vínculos que tejemos y de cómo esos vínculos resuenan con nuestras figuras primordiales. Uno de los conceptos más profundos que Freud desarrolla en esta etapa es la diferencia entre el duelo y la melancolía. Todos enfrentamos pérdidas en la vida, la muerte de un ser querido, el fin de una relación o el fracaso de un ideal. El duelo es el proceso saludable de retirar la energía afectiva de aquello que ya no está para, eventualmente, dirigirla hacia nuevos proyectos o personas. Sin embargo, en la melancolía, el individuo no sabe qué es lo que ha perdido exactamente, o mejor dicho, la pérdida ocurre dentro del yo. El melancólico se castiga a sí mismo, se desprecia y se siente culpable. Freud revela que este autorreproche es, en realidad, un reproche dirigido al objeto perdido que ha sido internalizado. Comprender esta dinámica nos permite identificar cuando estamos atrapados en un ciclo de autocrítica destructiva y nos brinda la llave para iniciar un verdadero proceso de sanación, transformando el dolor paralizante en una memoria integrada que nos permite seguir creciendo. Este análisis nos conduce a la importancia de la identificación. Desde niños, nos construimos a partir de fragmentos de las personas que admiramos o tememos. Introjectamos sus gestos, sus valores y también sus miedos. El psicoanálisis nos invita a realizar una auditoría de nuestras identificaciones. ¿Cuántas de nuestras metas actuales son realmente nuestras y cuántas son deseos de nuestros padres o maestros que hemos adoptado como propios? Al hacer este inventario, ganamos la libertad de decidir qué partes de ese legado queremos conservar y cuáles necesitamos soltar para que surja nuestra voz auténtica. La educación, en este sentido, no es solo adquirir conocimientos externos, sino despojar al yo de las máscaras que ya no le sirven. Freud también explora la naturaleza de las masas y el papel del líder. Explica que los grupos se mantienen unidos por vínculos afectivos de carácter libidinal. Los individuos de una masa ponen un mismo objeto en el lugar de su ideal del yo y, en consecuencia, se identifican entre sí. Esto explica por qué, dentro de un grupo, las personas pueden actuar de formas que jamás considerarían de manera individual. El líder, para bien o para mal, encarna ese ideal. Esta comprensión es vital para cualquiera que aspire a inspirar a otros. El verdadero liderazgo conlleva la responsabilidad de no explotar las regresiones de la masa, sino de apelar a la parte más consciente y madura de cada individuo. Un líder formado en el pensamiento psicoanalítico busca que sus seguidores no se pierdan en él, sino que encuentren su propia fortaleza a través de su guía. Hablemos ahora de la vocación desde una perspectiva freudiana. El trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una vía fundamental para la salud mental. Freud afirmaba que la salud se define por la capacidad de amar y de trabajar. En el trabajo, tenemos la oportunidad de ligar nuestras pulsiones agresivas y creativas a la realidad. Es una forma de sublimación donde la energía interna encuentra un cauce productivo. Si sentimos un bloqueo constante en nuestra carrera, el psicoanálisis nos sugiere investigar qué conflictos inconscientes están saboteando nuestra capacidad de actuar. A veces, el miedo al éxito es, en realidad, un miedo a superar a una figura de autoridad del pasado. Al resolver ese conflicto, la energía se libera y la productividad fluye de forma natural. Otro tema esencial es la perversión y su lugar en la teoría freudiana. Freud despoja al término de su carga moralista para tratarlo como una cuestión de desarrollo pulsional. Nos explica que, en el fondo, todos poseemos una disposición polimorfa en la infancia. La llamada normalidad es simplemente una organización específica de esas pulsiones hacia un fin reproductivo y social. Esta visión nos otorga una comprensión mucho más amplia y tolerante de la diversidad humana. Nos enseña que las fronteras entre lo sano y lo patológico son porosas y que cada persona lucha con sus propias inclinaciones. Esta compasión hacia nuestra propia complejidad es el cimiento de una autoestima sólida, que no se basa en una perfección inexistente, sino en la aceptación de nuestra humanidad total. Freud también reflexiona sobre el papel de la religión y las creencias en la psique.
Él ve en las construcciones religiosas un reflejo de los deseos infantiles de protección y de la figura del Padre Omnipotente. Aunque su postura es crítica, su análisis nos ofrece una herramienta para entender nuestras propias necesidades de seguridad y pertenencia. Más allá de la fe individual, el psicoanálisis nos reta a buscar esa seguridad dentro de nosotros mismos, desarrollando un yo que sea capaz de enfrentar la incertidumbre del universo sin necesidad de ilusiones narcisistas. Es una invitación al heroísmo de la realidad, donde encontramos sentido no en explicaciones mágicas, sino en la creación de valores propios y en la conexión genuina con los demás. Dentro de la técnica analítica, Freud advierte sobre el peligro de la sugestión. Un buen analista, y por extensión un buen mentor, no impone sus verdades al otro. El objetivo no es que el discípulo piense como el maestro, sino que el discípulo aprenda a pensar por sí mismo. El psicoanálisis es la antítesis del lavado de cerebro. Es un proceso de liberación de las sugestiones inconscientes que nos gobiernan. En el mundo moderno, saturado de publicidad y manipulación mediática, esta capacidad de pensamiento crítico y autoconocimiento es el escudo más potente que podemos poseer. Nos permite ser sujetos de nuestra vida y no meros objetos de consumo o de ideologías ajenas. A medida que profundizamos, Freud nos habla de la importancia de la construcción en el análisis. A veces, los recuerdos no regresan de forma clara, y es necesario construir una hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido basándose en las pistas del presente. Esta es una metáfora poderosa para nuestra superación personal. A veces no necesitamos recordar el pasado para sanarlo, sino construir una nueva historia que dé sentido a lo que somos hoy. Tenemos el poder de reinterpretar nuestras cicatrices no como signos de derrota, sino como pruebas de nuestra capacidad de supervivencia y transformación. La obra de Freud también nos alerta sobre la reacción terapéutica negativa. Este es el fenómeno donde, justo cuando estamos a punto de lograr un avance significativo, empeoramos o abandonamos el esfuerzo. Esto ocurre porque el sentimiento de culpa inconsciente exige el sufrimiento como castigo. Reconocer este autosabotaje en el umbral del éxito es crucial. Cuando sientas la tentación de rendirte justo antes de la meta, pregúntate, ¿a quién estoy intentando complacer con mi fracaso? ¿A qué antiguo castigo le estoy siendo fiel? La conciencia de este mecanismo es lo que nos permite atravesar la resistencia y reclamar el triunfo que nos pertenece. Al cerrar este quinto bloque, la imagen que queda es la de una mente que es un ecosistema complejo, donde el pasado, el presente, lo social y lo individual se entrelazan de formas asombrosas. Freud no nos ofrece respuestas fáciles, sino un método de interrogación infinita. Nos enseña que la verdad no es un destino, sino un camino de honestidad valiente. Al entender las fuerzas que nos mueven desde las sombras, empezamos a caminar hacia una luz que no es impuesta desde fuera, sino que emana de nuestra propia integración psíquica. Estamos listos para el tramo final, donde consolidaremos estas enseñanzas en una visión de vida poderosa y transformadora para cada miembro de esta comunidad. Al llegar a este tramo final de nuestro recorrido por la introducción al psicoanálisis, debemos integrar todo lo aprendido en una filosofía de acción para la vida cotidiana. Freud concluye que el psicoanálisis no es una doctrina de resignación, sino una de soberanía. La meta última de este proceso de exploración profunda es la conquista de la libertad interior a través de la verdad. Hemos visto cómo los hilos invisibles del inconsciente, tejidos en la infancia y reforzados por la cultura, dirigen nuestras manos en el presente. Pero la gran enseñanza que Freud deja a la posteridad, y que resuena con fuerza para la visión de audiomentores, es que el conocimiento de esos hilos es lo que nos otorga la tijera para cortarlos o el ingenio para trenzarlos en una nueva dirección. La madurez anímica se alcanza cuando dejamos de buscar un padre protector en el mundo exterior y nos convertimos en el apoyo de nuestra propia existencia. Este es el fin de la ilusión a la que Freud se refiere a menudo. Enfrentar la realidad sin el velo de nuestras proyecciones nos permite actuar con una eficacia que antes era imposible. Cuando ya no gastamos nuestra energía en reprimir deseos o en luchar contra fantasmas del pasado, esa misma energía queda disponible para la creación, para la resolución de problemas y para el disfrute genuino. El psicoanálisis es, en última instancia, una economía de la energía mental. Se trata de recuperar el capital que tenemos invertido en el conflicto para reinvertirlo en nuestro propósito de vida. En sus lecciones finales, Freud reflexiona sobre el futuro de su disciplina y del ser humano. Reconoce que el camino de la conciencia es lento y a veces doloroso, pero es el único que conduce a una paz que no sea ficticia. El mundo moderno nos bombardea con soluciones rápidas y gratificaciones instantáneas que solo alimentan el principio del placer de nuestro ello. Frente a esto, la propuesta freudiana de una vida examinada se erige como un acto de rebeldía intelectual.
Nos invita a cultivar la paciencia, a tolerar la incertidumbre y a confiar en que, al final, la voz del intelecto, aunque sea suave, no descansa hasta haber sido escuchada. Esta voz de la razón, una vez liberada de las distorsiones de la neurosis, es nuestra guía más confiable para navegar los desafíos de la modernidad. Para el emprendedor, para el líder y para cualquier buscador de excelencia, el psicoanálisis ofrece la herramienta de la honestidad radical. No podemos liderar a otros si no conocemos nuestras propias zonas de sombra. No podemos innovar si estamos atados a patrones de repetición inconscientes. La verdadera innovación comienza con el desmantelamiento de nuestros propios prejuicios internos. Al final del día, el legado de Freud es una invitación a la valentía. Se requiere valor para mirar hacia adentro, para aceptar nuestra ambivalencia, para perdonar nuestras fallas y para asumir la responsabilidad total de nuestra felicidad. Pero es en ese mismo acto de valentía donde descubrimos que la mente no es una prisión, sino un vasto territorio de posibilidades esperando ser reclamado por un yo consciente y fortalecido. Concluir esta obra es abrir una puerta. El psicoanálisis no termina con la última página de un libro o con la última sesión de un análisis. Es una actitud ante la vida. Es el compromiso de no dar nada por sentado, de buscar el sentido oculto tras lo aparente y de creer firmemente en la capacidad humana de transformación. Nos vamos de este estudio con una mirada más aguda, un corazón más comprensivo hacia las debilidades propias y ajenas, y una voluntad templada por la verdad. Hemos pasado de la superficie de los actos fallidos y los sueños a la estructura misma de nuestra identidad, y en ese proceso hemos recuperado una parte de nosotros mismos que estaba perdida en el olvido. Querida comunidad de audiomentores, esperamos que este resumen profundo de introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud haya sido una luz en su camino de autodescubrimiento. Que estas ideas no se queden solo en el intelecto, sino que bajen a la práctica diaria de su introspección y crecimiento. Recuerden que entender su pasado es el primer paso para dejar de ser víctimas de él y convertirse en los arquitectos de su propio destino. La mente es su herramienta más poderosa. Conózcanla, cuídenla y atrévanse a explorar sus profundidades. Gracias por acompañarnos en este viaje por las raíces de la psicología moderna. Cada minuto que dedican a entenderse a sí mismos es una inversión que pagará dividendos en sabiduría y libertad por el resto de sus vidas. Sigan adelante en su búsqueda de excelencia, mantengan la curiosidad encendida y nos escuchamos en la próxima entrega de Conocimiento Transformador. Hasta pronto, mentores de su propia historia.